básicos del, del, del tratamiento de los trastornos de ansiedad son pues las benzodiazepinas, ¿ya? Entonces las benzodiazepinas tienen un mecanismo de acción. Y yo lo que quiero enseñarles acá, chicos, es que las benzodiazepinas son fármacos. Hay un grupo de benzodiazepinas que es las que más se utilizan. Ahí está por el clonazepam, está el diazepam, está el alprazolam. El lorazepam lamentablemente en nuestro país ya lo tenemos, ¿sí? Pero las benzodiazepinas son fármacos ansiolíticos. La benzodiazepina no sirve para dormir, no es su indicación. Eso, por favor, recuerden. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas tienen el riesgo de que, uno, de que se desarrolle tolerancia y posteriormente que el paciente haga dependencia. Esas dos cosas. Y a largo plazo, especialmente el alprazolam, que es una benzodiazepina de acción muy corta, genera riesgo de deterioro cognitivo. Imagínense darle a un ancianito alprazolam. ¿Estaría bien indicado? A ver. No. Sin embargo, si ustedes van a ver en su práctica clínica, hasta en geriatría, ¿qué les dan? Alprazolam, ¿cierto? Sí, entonces, la diana terapéutica de las benzodiazepinas es el receptor GABA, es decir, este receptor GABA, ¿no? Ahora, normalmente, miren, el GABA se sintetiza a partir de el glutamato, ¿correcto? Y por la descarboxilasa del GABA se transforma en GABA y se envuelve en ciertas vesículas que son transportadores de aminoácidos, vesículas transportadoras de aminoácidos inhibidores, ¿ya? Y se libera GABA. Esa es la síntesis. ¿Y qué hace, pues, normalmente la GABA transaminasa? Destruye el GABA, ¿correcto? Y al igual que hay un transportador de serotonina, un transportador de noradrenalina, hay un transportador de dopamina, hay un transportador de GABA, que recicla el GABA y lo vuelve a llevar a dentro de la neurona presináptica. ¿Sí? Ahora, ¿cómo actúa? Hay diferentes receptores GABA, chicos. El receptor GABA-A, el receptor GABA-B y el receptor GABA-C. Ahora, el que más nos importa a nosotros es el receptor GABA-A. Y este es un receptor ionotrópico, es decir, tiene un canal para que entre un ion, y específicamente ese ion es el cloro, ¿ya? El receptor GABA-B es un receptor metabotrópico, ¿sí? Y el receptor GABA-C también es un receptor ionotrópico. Entonces, normalmente el GABA, ¿qué hace? Va a empezar a actuar sobre estos receptores, va a abrir ese canal y va a permitir que entre cloro. Y al entrar cloro, ¿qué carga tiene el cloro? Negativa. ¿Qué va a hacer con la neurona postsináptica? ¿Qué hace con la neurona postsináptica si se carga más negativamente? ¿No? ¿La hiperpolariza o la hipopolariza? Es decir, la neurona ya no descarga. Es por eso que cuando actúa sobre la amígdala, esa amígdala hiperactiva ya no va a empezar a descargar. Ese es el objetivo de utilizar el GABA, es decir, las benzodiazepinas. Pero, miren, acá está la estructura del receptor GABA. Esto yo no les voy a preguntar en el examen, yo quiero que lo sepan porque ustedes, tarde o temprano, cuando sean médicas o médicos generales, en algún momento me van a recetar benzodiazepinas. Pero lo que yo quiero es que me receten bien las benzodiazepinas, ¿correcto? Entonces, cada una de las es un pentámero el receptor GABA que tiene regiones transmembrana. 4 regiones transmembrana forman una subunidad. Y estas subunidades se van uniendo y al medio tienen un canal de cloro al centro, ¿no es cierto? Que con el objetivo de que entre el cloro inhibe a la neurona, ya no descarga, ¿correcto? Entonces, hay subtipos de receptores GABA. Esto no es necesario que ustedes sepan, ¿no? Hay un montón de subunidades, ¿no? Alfa 1, alfa 2, epsilon, beta, pero lo que sí, cada uno de estos receptores, miren, tiene un sitio de unión para el GABA y un sitio de unión para la benzodiazepina. Y se van a dar cuenta por qué son moduladores alostéricos positivos. ¿Sí? Miren.
acá normalmente, y hay dos tipos de inhibición, ¿no? Inhibición fásica, que es la que se produce prácticamente de manera inmediata con los receptores GABA que son postsinápticos, y aquellos que responden a neuropéptidos o esteroides neuroactivos. ¿Se acuerdan que les comenté que había un antidepresivo únicamente y exclusivamente desarrollado para la depresión postparto? La brexanolona. La brexanolona tiene una estructura muy parecida a la pregnenolona, ¿correcto? Y está aprobado, es el único antidepresivo que se puede utilizar vía endovenosa para la depresión postparto, aprobado por la FDA, que tiene esta acción, ¿ya? Produce una inhibición tónica. Sí, entonces miren, ¿por qué hablamos de PAMs, no es cierto? Porque son moduladores alostéricos positivos. ¿Y qué significa ser un modulador alostérico positivo? Hacer lo siguiente. Miren, normalmente cuando está uniéndose el GABA al receptor GABA, entra una cantidad moderada de cloro. Cuando solamente se une la benzodiazepina al receptor GABA-A, entra también una cantidad moderada de cloro. Pero ¿qué pasa cuando combinamos GABA con benzodiazepinas? Miren cuánto cloro entra y hipopolariza más la neurona y ya no descarga, ¿correcto? Esa es la actividad de las benzodiazepinas. Recuerden por favor eso, ¿ya? Y la clasificación de las benzodiazepinas, en base a la estructura, son tres tipos de benzodiazepinas: 2-ceto, 3-hidroxi y triazolo. Dentro de las 2-ceto está el clonazepam y el diazepam. De las 3-hidroxi está el lorazepam, oxazepam y temazepam. Y de las triazolo, la que más nos importa es el alprazolam. Ahora, los que están en azulito son los que tenemos pues comercialmente, a excepción del lorazepam. Y en función también de esto se puede clasificar en función de su vida media, ¿correcto? Y de acuerdo a la vida media tenemos de acción ultra corta triazolam, midazolam, brotizolam. El midazolam, por ejemplo, tiene menos de 5 horas. Es por eso, por ejemplo, que cuando nosotros lo utilizamos de manera intramuscular, lo utilizamos cada 6 horas intramuscular. Ahora, de acción corta o intermedia está el alprazolam, que tiene 6 horas, ¿no? 6 a 12 horas. Ahora, es por eso que, ¿qué creen que va a pasar cuando yo le doy a un ancianito? Lo va a hacer dormir, ¿no? No es que no va a actuar. Pero ¿qué creen que va a pasar con el tiempo? Va a ser tolerancia. ¿Y qué creen que va a pasar con el tiempo de vida media? Va a pasar el tiempo y si el paciente es ansioso, ¿qué creen que le va a pasar en la mañana? Va a ser ansiedad de rebote. Recuerden por favor eso. Y las de acción prolongada está pues el diazepam, el flunitrazepam, que justamente, si ustedes recuerdan, este flunitrazepam es, ¿cómo se llama esta película? Ustedes han visto seguro, hay una película donde actúa, no me voy a acordar el nombre de este actor, que tiene una trilogía, ¿cómo se llama esta? ¿Qué pasó ayer? ¿Quién ha visto esa película? Ya. En esa película, por ejemplo, le dan Rufis, y las Rufis son pues flunitrazepam, que es la droga de la violación, chicos. Es el flunitrazepam. Y con flunitrazepam, en el año 91, 92, 93, una de, bueno, ustedes no han visto Moveluz, ¿no? Pero ella se ha visto, la señora. ¿Ya? ¿No han visto? Había una de las Dalinas, creo que eran, una de ellas se suicidó justamente con flunitrazepam, ¿ya? Porque es de acción prolongada. Igual el diazepam es de acción prolongada. Ahora, lo que tenemos que aprender a manejar, chicos, es la conversión entre benzodiazepinas, porque muchas veces ustedes van a convertir benzodiazepinas endovenosas a benzodiazepina vía oral. Entonces hay un parámetro de conversión. Ahora, las reacciones metabólicas utilizan oxidación en fase 1 y conjugación en fase 2. Utilizando el citocromo P450, 3A4 y el 1219 y las de fase de conjugación. Ahora, las que son 3-hidroxi
no utilizan la primera fase de oxidación, es decir, lorazepam, oxazepam y temazepam, no utilizan eso. Es por eso que un fármaco útil para tratar la abstinencia al alcohol en pacientes con cirrosis hepática puede ser lorazepam, oxazepam o temazepam. Porque si yo le doy una doceto o una triazolo, claro que por supuesto mucho más con la doceto, ¿no? Porque como tiene metabolismo hepático y el paciente ya tiene baja la función hepática, ese fármaco se va a acumular. Incluso puede generar una hepatitis medicamentosa. ¿Correcto? Tengan cuidado, porque miren, ¿cuánto tiempo de vida media puede llegar a tener el diazepam? Porque pasa de fase 1 y fase 2 hasta... puede llegar a tener hasta 178 horas de vida media, si se acumula. Lorazepam no tiene metabolitos activos y las triazolo, donde está el alprazolam, tiempo de vida media muy cortos y pocos metabolitos activos. Y acá tenemos este cuadrito resumen para que... Esto es lo que yo quiero que aprendan, ¿ya? Que son las dosis equivalentes, específicamente en función del diazepam se hace esto, ¿ya? Y recuerden, 5 miligramos de diazepam equivale a 0.25 miligramos de clonazepam, equivale a 0.5 miligramos de alprazolam, ¿sí? 0.5 miligramos de alprazolam y a 1 miligramo de lorazepam, y más o menos entre 1.5, entre 1.25 a 1.7 de midazolam. Es por eso que nosotros podemos hacer la conversión, ¿correcto? Si yo, por ejemplo, a un paciente, les doy un ejemplo, ¿no? Le estoy dando, en la abstinencia, por ejemplo, le estoy dando diazepam cada 8 horas, 10 miligramos. Ya ha pasado la abstinencia y tengo que pasarlo a vía oral. Entonces, si son cada 8 horas 10 miligramos al día, son 30 miligramos. ¿Cuántos miligramos de clonazepam le tendría que dar? A ver, hagamos ese cálculo. Recordando que 5 miligramos de diazepam equivalen a ¿cuántos miligramos de clonazepam? 0.25. Entonces, ¿cuánto sería? 40 miligramos, claro, sí, no, 30 miligramos por 0.25 entre 5, 1.5. Entonces, el clonazepam viene de 0.5 y de 2 miligramos. Entonces, yo preferiría darle 0.5, una desayuno, un almuerzo y una noche. Recordando que el tiempo de vida media del clonazepam es aproximadamente 6 a 8 horas. Del alprazolam es 6 horas. Hay que darlo por lo menos 4 veces al día para tener un buen equilibrio estacionario. Esto les va a ser muy útil en su práctica clínica, chicos. Porque ¿quién no ha visto pacientes que les recetan clonazepam? Los neurólogos, por ejemplo, recetan clonazepam como si fueran lentejitas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿O no han visto eso? En general, por eso hay maneras, ¿no? Y acá tenemos, chicos, los fármacos aprobados para el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Ahora, lo que yo quiero que recuerden, ¿no es cierto?, es que ya sabemos que para el TOC, primera línea es fluoxetina, después podemos ir a sertralina. Para el trastorno de estrés postraumático, primera línea es sertralina y paroxetina. Nunca se olviden de eso. Y eso justamente les he preguntado en el pasito, ¿no es cierto? ¿Ya? Y miren cómo para el trastorno de ansiedad generalizada está aprobado escitalopram y paroxetina, ¿correcto? Para el trastorno de pánico está fluoxetina, está sertralina y está paroxetina. Y de acá vamos a sacar una conclusión. La paroxetina, miren, ¿se repite la paroxetina o no se repite la paroxetina en todo? Entonces la paroxetina es el paracetamol de los psiquiatras, ¿ya? Nunca se olviden de eso. Entonces, alguien que no sabe bien el diagnóstico receta paroxetina. Porque o le da, ¿no es cierto? Al cuadro, o me equivoco, a ver, díganme. O le da. Miren, por ejemplo, está la paroxetina, sirve para la depresión, sirve para la ansiedad generalizada, para el trastorno de pánico, para el trastorno obsesivo compulsivo, para la ansiedad social y para el trastorno de estrés postraumático. ¿Sí? Pero el problema de la paroxetina es que tiene un tiempo de vida media muy corto y 2,
aumenta de peso y genera disfunción sexual. ¿Correcto? Eso es Ahora, también están aprobados, chicos, otros fármacos, ¿no? Por ejemplo, para el trastorno de ansiedad generalizada está aprobado venlafaxina y la duloxetina. Venlafaxina y duloxetina. Ahora, venlafaxina es un inhibidor dual, ¿no? Bloquea el transportador de noradrenalina y de serotonina. La única dificultad que hay que tener con la venlafaxina es que a veces eleva la presión arterial. Entonces a un paciente hipertenso no le van a dar pues venlafaxina, ¿correcto? Y por ejemplo, también para el trastorno de pánico, trastorno de ansiedad social, y miren, para el TOC en segunda línea, esto sí les he dicho, ¿no? Incluso hasta tercera línea es la clomipramina, ¿sí? Y ya estos son fármacos, pues los tricíclicos son útiles, pero tienen muchos efectos adversos, como les he explicado, ¿no es cierto? Entonces, puntos clave respecto a el tratamiento psicofarmacológico de los trastornos de ansiedad. Miren, por ejemplo, vean, en el TAC, en el trastorno de pánico y en el trastorno de ansiedad social, ¿cuáles son los fármacos de primera línea? Tanto IRS como duales. IRS están pues ahí la fluoxetina, la sertralina y la escitalopram, ¿correcto? La paroxetina. Antidepresivos tricíclicos, segunda línea. Inhibidores de la monoamina oxidasa no los consideramos. Benzodiazepinas, la mayoría de veces, chicos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Recuerden que el IRS en la depresión, ¿cuánto tiempo demoraba en actuar? Por lo menos 2 semanas. Lo mismo va a pasar en la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que le incomoda más al paciente y qué va a tener una acción más rápida? La benzodiazepina. Ustedes tienen que aprenderme a prescribir. Si me prescriben alprazolam, tienen que prescribir alprazolam cada 6 horas. Si me prescriben clonazepam, lo tienen que hacer cada 8 horas. ¿Correcto? Y como máximo, ¿qué dicen las guías de tratamiento que se tiene que mantener un tratamiento con benzodiazepina? Son 3 meses o 12 semanas. Y justamente creo que en el sábado que hice prácticas con un grupo, pero creo que ninguno ha venido. Ya los voy a castigar. Entonces, no es bueno que un paciente... Tú viste a Andrea, ¿no? ¿Te acuerdas que había una paciente con TOC que estaba recibiendo, creo, como 6 miligramos de benzodiazepinas? Antes de ustedes, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? 12 pastillas, sí se acuerdan, ¿no es cierto? Entonces, ese es pues el riesgo. Y empieza a tener deterioro cognitivo, o sea, no se puede prescribir más allá de 12 semanas una benzodiazepina. Y para eso sirve el IRS, ¿correcto? Pero el paciente pues hace tolerancia. De eso, por favor, no se olviden, ¿ya? Y dentro de la ansiedad generalizada, por ejemplo, ¿qué fármaco es útil? La pregabalina. ¿Y qué antipsicótico es útil también? La quetiapina. ¿Ya? Esos dos son fármacos que... Pero eso ya es, chicos, para manejo del especialista. Lo que yo quiero es que ustedes me sepan es, primera línea son los IRS o los duales, pero, por ejemplo, en los trastornos de pánico, ¿qué creen que quiere el paciente en el trastorno de pánico? Que la crisis de pánico no aparezca. ¿Y qué va a ser un tratamiento abortivo para el ataque de pánico? La benzodiazepina. Bien reglada hasta que actúe la sertralina, por ejemplo, si le quiero dar sertralina, y en 2 semanas lo vuelvo a ver. ¿Sí? Eso no se olvide, ¿no? Entonces, miren, los inhibidores de la recaptación de estrés son la primera opción, empezar con dosis bajas y aumentar gradualmente. No se recomienda el aumento rutinario a dosis más altas, pero un subgrupo de las benzodiazepinas concurrentes como terapia inicial a corto plazo pueden ser útiles. Pueden ser necesarias 8 a 12 semanas de farmacoterapia a dosis óptimas. Buena evidencia de beneficio de mantener el tratamiento durante por lo menos 6 meses. ¿Qué dicen las últimas guías, chicos? En general, para el trastorno de ansiedad generalizada, para el trastorno de pánico, por lo menos tenemos que mantener al paciente entre 6 a 9 meses con tratamiento. Pero a la par tenemos que hacer psicoterapia, por favor. ¿Ya? Porque si no hacemos psicoterapia, el fármaco no lo va a solucionar todo. ¿Sí?
Y acá tenemos, por ejemplo, la farmacia para el TAC. ¿Cuáles son los fármacos de primera línea que les he dicho y que están disponibles? IRS, benzodiazepinas duales, y podemos utilizar, por ejemplo, los agonistas de los receptores alfa-2 delta, ¿no es cierto? De los canales de calcio, donde está específicamente pregabalina, es el fármaco aprobado, ya pregabalina. De segunda línea ya pues antidepresivos triciclos. Esto más que todo, chicos, es para manejo del especialista, ¿correcto? Entonces acá ustedes cuando tratan un TAC le darán benzodiazepinas, tratarán el insomnio, aparte con probablemente algún hipnótico, por eso dice acá hipnótico. Pueden darle de repente quetiapina media tabletita en la noche, o le pueden dar un hipnótico no benzodiazepínico como Solpidem, por ejemplo, ¿no? Y después le dan pues su IRS y benzodiazepinas, y más o menos antes de que se cumplan las 12 semanas hacen un retiro progresivo de la benzodiazepina. Y también me tienen que evaluar qué pasa si, por ejemplo, ese paciente tiene características de una personalidad impulsiva, con tendencia probablemente a desarrollar un tipo de adicción. No le van a restringir el uso un poquito más de la benzodiazepina, ¿no es cierto? Porque si no, el paciente se va a volver adicto, va a volverse dependiente a la benzodiazepina, ¿sí? Esa es la farmacia del TAC. Ahora vamos a hablar de la farmacia del trastorno de pánico. Igual, benzodiazepinas IRS, que es la primera línea, y se puede utilizar hipnóticos. ¿Y qué es TCC? Terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Sin embargo, en la ansiedad social es útil, por ejemplo, lo que les decía, ¿no es cierto? IRS también, duales, y los beta blockers más que todo para la ansiedad de desempeño. Si de repente, muchas veces hay personas que solamente tienen ansiedad social situacional, solamente cuando exponen. Entonces, ¿qué le doy al paciente para evitar que tenga las palpitaciones y focalice? Un beta bloqueador. Le puedo dar propanolol 10 miligramos unos 30 minutos antes de que tenga la exposición social, ¿sí? Y en la parte, chicos, de las fobias, en las fobias más que todo funciona la desensibilización sistemática, ¿correcto? Es más que responde más a terapia cognitivo-conductual, ¿correcto? En las fobias, ¿ya? Casi no hay, salvo que de repente podamos utilizar, si es que hay comorbilidad con la fobia, ahí sí sería, digamos, si tiene TAC y tiene fobia, sí tendríamos que utilizar medicación, pero si solamente hay una fobia específica, más que todo el tratamiento es tratamiento psicoterapéutico con desensibilización sistemática. Algunos hacen implosión, ¿no? Pero es bien incómodo para un paciente. Imagínense, por ejemplo, si tienen miedo a un perro y los encierran en un cuarto con 100 Rottweilers. Les va a dar un ataque de pánico y se van a desmayar, ¿no es cierto? Y miren cómo, esto es justamente de un primer de Nature, cómo probablemente va valorándose la proyección de los trastornos de ansiedad desde vulnerabilidades, ¿no es cierto? Hemos dicho que la parte genética no es muy importante en la parte de los trastornos de ansiedad, el desarrollo en la infancia, características del temperamento. Siempre lo que yo quiero que recuerden de esta clase, que depende mucho de la personalidad desarrollar algún tipo de trastorno de ansiedad. Y en la siguiente clase, la siguiente semana, vamos a ver un tema que es bien bonito como este, que es personalidad, ¿sí? Luego, la ocurrencia de algún tipo de alteración o disfunción en los circuitos del miedo y de la preocupación. En la primera trayectoria no se llega a desarrollar un síndrome completo de ansiedad, ¿no? Entonces solamente si hay, por ejemplo, una ansiedad fóbica. Pero cuando empieza a desarrollarse más sensibilización, evitación, cambios neurobiológicos, disfunciones conductuales y cognitivo-afectivas, se pasa ya a una severidad o ya un trastorno de ansiedad que es identificable clínicamente. Y cuando se incrementa la sensibilización, la generalización del miedo, la evitación y la ansiedad, más alteraciones o disfunción en los circuitos del miedo y la preocupación, se llega a una tercera trayectoria donde se empieza a desarrollar ya
otras complicaciones secundarias, como lo que hemos dicho, depresión comórbida, dependencia a sustancias psicoactivas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer? Que probablemente las cosas queden acá, pero ¿cómo vamos a trabajar esto sobre la familia? ¿Correcto? Y eso ya es probablemente estrategias de salud pública, ¿no es cierto? Y miren cómo, chicos, cuando nosotros hacemos intervenciones tempranas en estadios preclínicos, reducimos el desarrollo de ansiedad. Pero si no hacemos esto, si solamente buscamos intervenciones terapéuticas para disminuir la severidad, pero ya a etapas más en adultos o en adolescentes, al final no vamos a tener el mismo efecto. ¿Sí? O sea, si hay una prevención ya desde niño y adolescente, vamos a tener, miren, el beneficio para la salud pública. ¿Cuánto dinero se va a ahorrar? Es por eso que una de las características de nosotros como en nuestra facultad es que nosotros tenemos que formar un médico que conozca estos trastornos y que vea que la evidencia genera que a largo plazo estos pacientes van a tener años de vida perdidos por discapacidad, porque en el primer nivel de atención no los han orientado bien, o porque una ansiedad generalizada se puede solucionar en el primer nivel de atención. Ya si no le responde al IRS y a la benzodiazepina, recién lo derivarán al especialista, pero ya lo han evaluado, ya le han dado el tratamiento y probablemente ese tratamiento ha tenido ya algún efecto, ¿sí? Eso es lo importante, por ejemplo, acá, ¿no? Y nunca olvidemos, chicos, las otras enfermedades médicas que pueden generar cuadros de ansiedad. Están, por ejemplo, los neurológicos, ya les he dicho, ¿no es cierto? La gran imitadora de los cuadros psiquiátricos es la epilepsia del lóbulo temporal. En la enfermedad del Parkinson, las demencias incipientes, la esclerosis múltiple. Recuerden también que puede haber ansiedad en el síndrome confusional agudo. En la parte endocrinológica hay una lista tremenda de cuadros que pueden generar síntomas ansiosos. Recuerden, por ejemplo, que la hipoglicemia es una causa muy importante de un ataque de pánico. Yo les puedo poner, por ejemplo, un caso clínico de un paciente que tiene hipoglicemia y está haciendo ataque de pánico. Y para distraerlo les pongo trastorno de pánico. Y yo les aseguro que algunos me van a marcar trastorno de pánico, cuando en realidad es un ataque de pánico, ¿no es cierto? Pero debido a una enfermedad médica, ¿no es cierto? Fenotipo, y esto es lo que les decía, ¿no es cierto? Aquí está el fenotipo neurocognitivo, neuroconectivo, hiperlaxitud articular, colon irritable, disfunciones vestibulares, miren, síndrome postural ortostático, vértigo, muchas veces, por ejemplo, y yo he visto, chicos, esto, y no es, digamos, algo que sea sacado de los cabellos. Muchas veces algunas mujeres tienen equimosis fácil, desarrollan equimosis rápido, especialmente acá, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con el fenotipo neuroconectivo, ¿sí? Y también las dislocaciones o hacen luxación de cadera, ¿correcto? Y cicatrices hiperplásicas. Cardiorrespiratorios también, no por el hecho, por ejemplo, yo recuerdo mucho, me traen un paciente, me derivan un paciente, yo estaba de guardia en la mañana, mandan de triaje del Honorio, mandan un paciente con hipertensión, ¿correcto? Diabetes, ¿ya? Y estaba con la presión alta y estaba con taquicardia. Y el médico de triaje le pone ataque de pánico. El paciente tenía más de media hora con dolor torácico. Estaba con una frecuencia cardíaca que variaba. ¿Eso es un ataque de pánico o puede ser un infarto agudo de miocardio? Entonces, ¿y cuántos años creen que tenía el paciente? Tenía 61, 62. Y era obesito y tenía factores de riesgo. Entonces, ¿ustedes creen que yo lo voy a atender en psiquiatría? No, pues yo lo evalúo, le digo frecuencia cardíaca. Yo agarré el estetoscopio y veo y no estaba rítmico la frecuencia. Entonces yo inmediatamente lo bajo. Y abajo pues le tienen que hacer todo lo que tienen que ver. Entonces, ese es el problema del triaje, ¿no? Y eso es lo que yo no quiero que aprendan, ¿no? Síntoma no es sinónimo de
enfermedad o trastorno psiquiátrico. Hay un conjunto de cosas. Y también tenemos que descartar primero la parte médica. Porque ¿de qué se va a morir el paciente? ¿Del ataque de pánico si es un solo ataque de pánico? No. ¿De un infarto agudo de miocardio? Sí. ¿De un embolismo pulmonar también? Que puede generar ansiedad. ¿Sí? O ciertas drogas, ¿no? A veces hay pacientes que son muy susceptibles a la cafeína. Toman un poquito de cafeína y hacen una taquicardia terrible. Y eso ya depende de nuestra distribución de receptores. El tabaquismo también genera taquicardia. Deficiencias vitamínicas, los glutamatos, la indometacina, la cicloserina, la efedrina. Antes era pues de venta libre la efedrina en los antigripales. Ahora ya no está en los antigripales, la efedrina. ¿Ya? Y también muchas veces hay pacientes que hacen taquicardia asociado a los beta bloqueadores, ¿no? A los agonistas beta adrenérgicos, salbutamol, fenoterol, clenbuterol. Cuando digamos a un niño lo nebulizan, empieza a hacer taquicardia. Recuerden por favor eso, ¿no? Y también la intoxicación por drogas, ¿no? Especialmente cocaína o anfetaminas. Y la abstinencia, recuerden que en la abstinencia al alcohol puede haber síntomas ansiosos. En la abstinencia a las propias benzodiazepinas hay ansiedad de rebote. A los antidepresivos tricíclicos, a opiáceos y a la nicotina. ¿Sí? Y otra de las cosas muy importantes que está muy de moda, chicos, es justamente eje cerebro-intestino, que tiene que ver, por ejemplo, con todas las características. Esto se los pongo más que todo para estimularnos, ¿sí? Porque al final nosotros hemos evolucionado de bacterias, pero también tenemos bacterias en nuestros intestinos, y esas bacterias, de acuerdo al sustrato que uno le dé, van a empezar a desarrollar, especialmente acá lo más importante son los pufas, y los pufas son ácidos grasos de cadena corta, ¿no es cierto?, que permiten esa interacción entre el intestino y el eje hipotálamo hipófiso adrenal y el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué creen cuando de repente hay ansiedad y hay descarga noradrenérgica, el paciente tiene diarrea? ¿Por qué creen que la ansiedad está asociado mucho con el síndrome de intestino irritable o cuadros probablemente funcionales gastroenterológicos? ¿Sí? Es justamente por esto. Y muchas veces nosotros, por nuestra misma alimentación, hacemos una disrupción de esto. No comemos fibra, no comemos frutas. Por nuestro mismo tiempo, ¿qué preferimos comer? Una galleta. Después nos estreñimos y estamos eliminando nuestras bacterias que producen justamente esos ácidos grasos poliinsaturados de cadena corta, que hacen esta retroalimentación hacia arriba y permiten justamente esta interfaz entre el cerebro y el microbioma cerebral. Y miren esto, ¿no? Es lo que sucede. Aquí están pues justamente los pufas, ¿sí? Que tienen que ver mucho con la vía endocrina, la vía vagal, sensación a nivel del intestino y emociones con probablemente la retroalimentación. Es muy, muy, muy importante. Ahora hay bastante investigación, chicos, respecto a esto, al microbioma y la asociación entre el desarrollo de cuadros depresivos. Por supuesto que recién ahora se está prestando atención a eso, ¿no? Entonces es muy importante de repente la dieta, fibra, porque si nosotros no le damos el sustrato a estas bacterias que normalmente tenemos, más que todo hay bifidobacterium, ¿no es cierto? Hay también, a ver si no me acuerdo, hay una serie de bacterias, ¿no es cierto? Pero si no le damos el sustrato que es la fibra, no van a producir justamente los probióticos. Y al final vamos a alterar nuestro eje cerebro-intestino. Y miren, esto es justamente del 2014 de un estudio que son los efectos reportados de alteraciones en el microbioma intestinal en el desarrollo cerebral de roedores. Alteración del eje hipotálamo hipófiso adrenal, incremento de los comportamientos ansiosos, alteración de la arquitectura cerebral, alteración en la percepción del dolor, alteración en la conducta emocional y cambios en las concentraciones cerebrales de neurotransmisores a nivel postnatal.
Entonces, hasta ahí, chicos, hemos terminado la clase, creo que es por primera vez que termino temprano. Ya, y acá les dejo una frase de Julio Ramón Ribeiro: ser el eterno forastero, el eterno aprendiz, el eterno postulante, he allí una forma para ser feliz. Espero que no hayan terminado como Homero, ¿no es cierto? Gracias, chicos, por su atención. Ha quedado todo claro.